Hola a todos, ¿qué tal? Estamos ya en el Ecuador del curso Nueva Gestión Cultural. Empezamos el tercer módulo y en el módulo uno y 2 hemos visto pues muchas descripciones, presupuestos, cuestiones legales, vías de financiación, etcétera. Algún que otro ejemplo, pero no hemos visto tanto la estructura de equipo que están detrás de esos proyectos, ¿no? Vimos sí el ejemplo del Festival Ingráfica en Cuenca, de cómo organizamos el equipo, pero sí que me gustaría dedicar todo el módulo 3 a hablar de equipos de trabajo y sobre todo de pequeños equipos, que es lo que la mayoría de vosotros estáis más acostumbrados a trabajar, o la mayoría de vuestras propuestas casi surgen desde una postura casi individual, ¿no? Son proyectos muy personales y que para arrancarlos, aunque solo seáis igual una o dos personas las que tiréis de ese proyecto, pues esperamos que si sale para adelante el proyecto, pues podéis contar con un equipo mayor y personal de apoyo, ¿no? Por lo tanto, sí que me gustaría que este módulo 3 viéramos más experiencia de habla en arte. También es una oportunidad de explicar cómo empezamos a funcionar nosotros y contar nuestro bagaje, nuestros 10 años de vida que tenemos, por si, bueno, os puede servir también no de ejemplo, porque desde luego no somos un ejemplo a seguir, ahora veréis, pero sí que igual pues, os puede dar pie a ideas de funcionamiento o de las cosas que se deberían hacer y las que no se deberían hacer, ¿no? También vamos a ver en este módulo algunos otros funcionamientos, algunos otros equipos pequeños y también algunas fórmulas, sobre todo llevadas a cabo por artistas que han decidido unirse para sacar adelante proyectos culturales comunes que yo creo que son dignos de estudio y un poquito de investigación. Pues si os parece vamos a empezar. Lo primero con un PDF que como siempre está subido a la parte de materiales del módulo 3 del curso de Plataforma C. Y vamos a empezar con un primer pantallazo, aunque sí que vamos a estudiar todo este PDF viendo más pausadamente y más tranquilamente todos esos pantallazos, como digo, ¿no? que he estado preparando. Vamos a empezar. De lo primero que vamos a hablar es de los inicios y la historia de Habla en Arte. Nosotros comenzamos o nos fundamos a finales de 2001, principios de 2002, y como digo, la verdad es que no empezamos con muchas ganas y con mucha ilusión, pero realmente empezamos la casa por el tejado, como se suele decir. Em, desde, desde la universidad, ya terminando Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, un grupo de amigos pues teníamos las inquietudes de crear algún tipo de plataforma de proyectos que pudiéramos nosotros mismos poner en marcha sin necesidad de tener una experiencia previa. Estábamos pensando sobre todo en que una vez acabada la carrera no íbamos a tener esa experiencia que nos iba a permitir alcanzar trabajos dentro del mundo de la cultura o por lo menos iba a ser más complicado y teníamos realmente muchas ganas de sacar adelante proyectos culturales independientes que nos gustaban o queríamos apostar por ellos independientemente de los trabajos que pudiéramos conseguir. Ahí pensamos que una asociación cultural nos iba a permitir crear esa plataforma de proyectos, que es como desde un principio nos hemos definido como plataforma de proyectos culturales, y realmente vimos que, como hemos comentado en el módulo 1, crear una asociación cultural es muy sencillo, hay un papeleo burocrático muy fácil de superar, digamos, pero sí que es cierto que más allá de la ilusión, no teníamos ningún tipo de plan estratégico, ni una estructura definida, ni unos contactos más allá del mundo universitario y, por supuesto, no teníamos ningún tipo de experiencia. Por lo tanto, igual sí que nos costó dar ese primer paso, ese primer proyecto que nos abriera las puertas y lo conseguimos gracias a una alianza con una revista de música clásica llamada 12 Notas, donde yo en aquel momento había conseguido un puesto de trabajo en redacción
Y 12 Notas tenía ya de por sí la idea de crear la fiesta de la música, a imagen y semejanza de lo que se estaba haciendo en París en aquel momento. En el año 2002 todavía en Madrid no existía como ahora esta idea del Día de la Música o la Fiesta de la Música. Y digamos que nosotros nos unimos a 12 Notas para, bueno, aportar lo que nosotros en ese momento podíamos dar, que era nuestro capital humano, ¿no? Es decir, 6 personas con muchas ganas de sacar adelante proyectos y que, aunque teníamos poca experiencia en gestión, pues digamos que se compensaba con las ganas de hacer cosas, ¿no? Eso nos abrió la puerta del Círculo de Bellas Artes, que durante 4 o 5 años que hicimos con la revista 12 Notas, la fiesta de la música, pues el Círculo de Bellas Artes realmente pues abrió las puertas de todo el edificio maravilloso que tiene en la calle Alcalá para que durante 1 o 2 días, de forma ininterrumpida, hubiera conciertos, recitales y todo tipo de actividades relacionadas con música durante, ya digo, 1 o 2 días cercanos al 21 de junio, que es el Día Mundial de la Música. Ese primer paso, que para nosotros fue fundamental, nos permitió a su vez tener ya ese primer paso, esa primera experiencia para proponer nuevas ideas, ¿no? Sobre todo en el Círculo de Bellas Artes, que era quien nos empezaba a conocer. Ahí eso fue muy curioso porque gracias a la fiesta de la música, por un lado, el Círculo de Bellas Artes nos ofreció como Hablar en Arte, como asociación, que pusiéramos en marcha un programa de radio para Radio Círculo, que lo pusimos, lo llevamos a cabo durante muchos años. Y por otro lado, nosotros a su vez propusimos al Círculo de Bellas Artes unas actividades didácticas para llevar a colegios y familias a las exposiciones y hacer posteriormente un taller con ellos en algunas de sus salas. Es decir, que gracias a ese primer pasito nosotros conseguimos entrar dentro de un centro cultural como era el Círculo de Bellas Artes. De 2003 a 2007 realmente ampliamos nuestra línea de acción de trabajo. Es cierto que conseguimos que el Círculo de Bellas Artes aceptara nuestras actividades didácticas en el momento en que dijo, oye, nos encanta la propuesta que nos habéis hecho, pero ahora mismo no dispondríamos de los recursos económicos para sacarlo adelante. Y por lo tanto nosotros ahí reaccionamos bien y les comunicamos que si nosotros conseguíamos el dinero, pues podríamos llevarlo a cabo con el apoyo del círculo. Y eso fue lo que hicimos. Solicitamos una subvención al Ministerio de Cultura que nos concedieron principalmente no por nuestra experiencia, que casi no teníamos o no teníamos, sino por el apoyo escrito que había demostrado el Círculo de Bellas Artes. Como digo, gracias a esa primera actividad, otros centros culturales, sobre todo de la ciudad de Madrid, abrieron sus puertas para que hiciéramos actividades culturales allí. Y, como digo, también a partir del programa de Radio Círculo, pues que hacíamos una vez a la semana y estuvimos haciendo casi durante 6 años, pues eso nos permitió a su vez conocer a muchísimos profesionales del mundo del arte contemporáneo y, bueno, ese primer contacto que también muchas veces es difícil de conseguir, pues nosotros lo conseguíamos a partir de Radio Círculo. Si, por ejemplo, llevábamos al director de un centro cultural a hablar en la radio de alguna exposición que justo tenía lugar o se inauguraba esa semana, pues bueno, pues gracias a ese primer contacto, si volvíamos a llamarles o volvíamos a llamarle a la semana siguiente para proponerles un proyecto, pues bueno, ese primer paso ya lo habíamos conseguido, ¿no? Esa parte personal que para nosotros y en general es tan importante para esa presentación de proyectos, lo teníamos ya ganado, ¿no? Y sí que es cierto que hasta el 2007 la mayoría de nosotros estuvimos desarrollando nuestra labor más profesional dentro del mundo del arte en diferentes empresas, hasta que en 2007, ya en 2006, Álvaro Molina, que es uno de los trabajadores de Habla en Arte y también fundador de la asociación, como digo, en 2006 ya empezó a trabajar a media jornada. En 2007, 2 personas del equipo, como es Soren y soy yo, dejamos nuestro trabajo estable y apostamos por Hablar en Arte en el momento en que estaba creciendo mucho, cada vez salían más proyectos para realizar a través de la asociación y por lo tanto veíamos que el volumen de trabajo ampliaba muchísimo y bueno, pues
apostamos en 2007, en un momento además perfecto, porque justo estaba empezando la crisis. Como digo, no somos un modelo a seguir, pero bueno, realmente apostamos por ello y desde 2007 hasta el día de hoy realmente hemos procurado profesionalizar cada vez más todos los proyectos y tenemos pues, como un equipo estable y pues bueno, tanto en la oficina, como ahora veremos, como un equipo relativamente estable que no trabaja diariamente aquí en la oficina, pero sí trabaja con nosotros en diferentes museos o centros culturales, ¿no? También es cierto que los proyectos que hemos empezado a hacer, o bueno, que empezamos a hacer en su día, eran algo más locales, más pequeños. Cada vez hemos empezado a trabajar más en proyectos nacionales y hemos abierto diferentes vías de colaboración, trabajo y desarrollo, tanto en Europa como en Latinoamérica. Los proyectos que desarrollamos pues, son muy diferentes. Como digo, siempre hemos querido ser una plataforma independiente de proyectos. Sacamos adelante aquellos proyectos que nos interesan, tanto como profesionales como público objetivo que se interesa por la cultura contemporánea. Y sí que es cierto que siempre desde Habla en Arte hemos procurado generar proyectos de accesibilidad libre y gratuita. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver un poco el equipo que trabajamos en Habla en Arte. Ahora mismo, como digo, fijos somos 4 personas. Somos 4 personas desde 2007. Por lo tanto, es un equipo bastante fijo. Yo creo que una de las partes más positivas que tenemos nosotros es que nos complementamos muy bien. Después de tanto tiempo trabajando es normal. Y fuera del equipo fijo hay diferente personal que va trabajando con nosotros o bien para proyectos culturales o proyectos puntuales o bien para proyectos que se desarrollan fuera de la oficina. La forma de trabajar que tenemos en Habla en Arte es muy horizontal. Sí que es cierto que Habla en Arte empezó como un proyecto personal principalmente mío, al que, bueno, fuimos enganchando o fui enganchando sobre todo a aquellos colegas de la universidad que siguen involucrados en Habla en Arte a través de la junta directiva. Yo creo que con el paso del tiempo cada vez el sistema de trabajo es más horizontal. Todos los proyectos que desarrolla Habla en Arte, de una forma u otra, las 4 personas estamos involucrados en esos proyectos y, como vemos aquí en la diapositiva, más o menos cada uno de nosotros tiene una función determinada relacionada con la propia programación de Habla en Arte y tiene a su vez otra asignación más allá de la programación que tiene que ver también con el propio funcionamiento diario de la oficina y de la asociación. Vamos a ver cada uno de nosotros, pues Javier, yo sobre todo desarrollo proyectos de artes y creación, difusión y promoción y también asesoría y estudio. Pero, por ejemplo, soy el principal representante oficial o mayor cara visible de la asociación. Soy también en parte responsable de la búsqueda de patrocinio y de vías de financiación para las actividades y digamos que me cae, entre comillas, pues la parte de comunicación y prensa también de la propia asociación. Cuando no hay, por ejemplo, una persona destinada externa a apoyos de comunicación, como digo, para proyectos también más determinados. Álvaro, por ejemplo, trabaja más en la parte de didáctica y educación y en asesoría y estudio. Álvaro Molina es una persona que está muy vinculado al mundo universitario a día de hoy, sobre todo con la Universidad Autónoma, es doctor en Historia del Arte y bueno, sigue siendo, bueno, es profesor asociado a la universidad y digamos que es una persona que desarrolla principalmente esas labores de educación. Pero aparte de esa programación de Habla en Arte, a él le caen, entre comillas, las funciones de contabilidad o seguimiento de cuentas y de facturas diarias, aunque al final del mes pues, todos los gastos y toda la facturación se entregue a un contable externo. Sí que es cierto que el seguimiento diario lo hace Álvaro.
también es cierto que es el que tiene que hacer ese seguimiento de personal, seguimiento de nóminas, de transferencias, de contratación y demás. Y por otro lado es la persona destinada a la edición de textos dentro de Hablar en Arte. Es decir, que si hacemos un catálogo, Álvaro va a hacer sobre todo esa labor de edición, si hay que actualizar la página web, pues esa revisión de los textos la va a hacer Álvaro, etcétera, etcétera. Soren Mercede es otra de las personas fijas del equipo. Es un perfil también multifunciones, yo creo que es algo que es general dentro del mundo de la cultura contemporánea hoy en día. Esa figura de gestor cultural tiene que ser casi como un hombre orquesta que tiene que saber hacer de todo. Y Soren sigue muy bien ese perfil, ¿no? Conmigo desarrolla bastante proyectos de escena y música, artes, creación y difusión y promoción. Ahora veremos más ejemplos, ¿eh? Pero, por ejemplo, dentro de la oficina es el encargado de toda la derivación informática, de toda la red informática, responsable de telefonía, internet, etcétera, etcétera. También incluso el bricolaje o mantenimiento de la oficina y también como es una persona que habla 4 idiomas, pues también es el responsable sobre todo de esa parte de traducción de textos y edición, por ejemplo, de traducciones, ¿no? Sofía es la miembro más antigua realmente de Habla en Arte. Lleva contratada en Habla en Arte desde el año 2005 para actividades didácticas, luego ya pasó a formar parte del equipo estable de Habla en Arte. Sí que su principal trabajo se desarrolla con Álvaro en didáctica y en educación, pero también hace otras labores de difusión y promoción. Y dentro, como digo, de la oficina y de Hablar en Arte, aparte de esa parte, además de esa parte de programación dentro de Hablar en Arte, se encarga, ella es fotógrafa profesional y se encarga de la documentación gráfica de todas las actividades que hagamos y también desarrolla tareas de producción. Fuera de nosotros 4, pues hay, como digo, un equipo más o menos estable que da un apoyo interno y externo a proyectos concretos. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos el personal, entre comillas, de Hablar en Arte de la asociación. Aparte de ese equipo estable en la oficina, hay una junta directiva, lo que se podría denominar el antiguo patronato de una asociación, en donde estamos Javier y Álvaro, es decir, que nosotros somos presidente y vicepresidente de la asociación, donde también trabajamos, como ya dije en el módulo 1, los miembros de una junta directiva de una asociación no pueden cobrar por el ser presidente, vicepresidente, tesorero, secretario o vocal, pero sí pueden cobrar por proyectos. Es decir, que yo, por ejemplo, como Hablar en Arte, si en el día de mañana dejo la asociación, puedo seguir siendo el presidente sin cobrar por ello, pero ya no hace falta o no es necesario que trabaje dentro de la asociación. La junta directiva, como veis, hay más personas y son sobre todo, como digo, esos colegas de la universidad que de una forma u otra han seguido la línea de trabajo de Hablar en Arte, han estado más o menos implicados en los programas que hemos ido desarrollando a lo largo de todo este tiempo y realmente esta junta directiva es casi como un grupo de asesoría de los programas de Hablar en Arte. Nos reunimos de forma regular, igual una vez cada 2 meses o cada 3 meses, vamos aprobando la programación del año y también pues se va estudiando y se aprueban las cuentas. Este es más o menos el resumen de el equipo estable de Hablar en Arte y posteriormente vamos a estudiar cómo se desarrollan diferentes proyectos de nuestra asociación.